Bienvenidos a Fit Empresarial. Fit Empresarial, un espacio de diálogo, debate y análisis del mundo empresarial y su entorno. Fit Empresarial. Fit Empresarial, el podcast de Coparmex Querétaro. Hola, ¿cómo estamos? Soy Carlos Vilchis, presidente de la Comisión PYME de Coparmex. Estamos grabando en los estudios de Núcleo. Agradecemos a la Secretaría de la Juventud que nos da este espacio. Y el día de hoy vamos a platicar un poquito de que este nuevo contexto, esta nueva realidad que están viviendo las pymes en todo el mundo, en este caso en México, vamos a enfocarnos y cómo tenemos que enfrentar estos cambios. Les presento a Denise Pérez, una amiga, consejera de Coparmex, y pues ella queremos que nos platique y que nos transmita cuál es en tu negocio, Denise, cómo estás viviendo esta nueva realidad. Pero antes, a veces nos puedes platicar cómo iniciaste tu empresa, cómo iniciaste tu proyecto y después esta realidad, qué es a lo que te estás enfrentando. Pues primero que nada, Carlos, gracias por la invitación. La verdad es que fue, como tú sabes, así, nos agarraron en curva para hablar de esto y se me hace extraordinario porque además va a ser como mucho más orgánica y espontánea la conversación que tengamos, y lo único que yo espero es que haya varios emprendedores o empresarios jóvenes que se puedan relacionar y logremos hacer pues este networking que es pues lo que queremos hacer en Coparmex, ¿no? Y primero que nada, pues sí, a grandes rasgos te platico, yo inicié la empresa hace 13 años aproximadamente. Es una empresa de gimnasios, que en realidad no son gimnasios, son estudios fitness con una metodología de trabajo distinta y un sistema denominado FIT, que es un sistema de entrenamiento personalizado, y afortunadamente logré franquiciar el concepto, y así fue como logré con ese modelo de negocio la expansión del mismo. Cuando eres emprendedor creo que tienes muchas ideas y tienes muchas ganas, pero lo que muchos no tenemos es el capital a lo mejor de poder crecer la idea o expandirnos. Debo decirte que hace 13 años ni la palabra emprendedor, ni la palabra inversionista, ni estos ecosistemas que hoy vivimos de inversión eran tan populares y tan accesibles, o por lo menos no los conocía yo, ¿no? Y el modelo de franquicia fue muy poderoso para lograrlo. Sin embargo, pues como todo modelo tiene sus bemoles que hay que revisar y hay que arreglar. México somos un país muy creativo, y en la creatividad viene pues esta idea de no seguir a lo mejor todas las reglas, ¿no? Entonces, sí. Pero fue un negocio, o es un negocio que me ha dado muchísimo. Es un negocio, como te decía, integral de salud, de fitness, de contenido, y bueno, pues así es como empecé, a no tan grandes rasgos. Sí, así empezó. Es muy interesante la historia de Denise, y yo creo que lo que queremos es transmitir información de valor que para la audiencia que tiene esa idea de emprender un negocio que ya es una pyme en México, y que sabemos la importancia, datos ya muy conocidos de la importancia que viven las pymes en México, que son las que realmente cargan al país. Entonces, pero aquí vemos una parte bien importante en eso. Son las más importantes, pero son las más descuidadas, y son las que generan empleos a veces pues no tan serios, sin crecimiento, y es donde nosotros como pymes tenemos forzosamente que profesionalizar esto, ¿no? Y dado esa carga, ahorita nos viene una pandemia y viene a ser otro cambio, ¿no? Entonces, yo creo que esta característica del emprendedor que tienes tú, de la pyme que tienes tú, y cómo estás enfrentando ahorita esta pandemia, la pregunta en concreto sería, ¿cómo estás viviendo este miedo? Porque a todos nos da, y un miedo donde tienes una inversión pues de millones de pesos en aparatos, en gimnasios y esto, en dar este giro a una nueva realidad. ¿Cómo vives este miedo y cómo lo canalizas a transformarlo en una motivación? Híjole, es una pregunta bien complicada, porque ojalá fuera lineal este sentimiento y las acciones que uno emprende. La realidad es que yo creo que muchos se podrán identificar en que, no nada más en las empresas, pero hasta en la vida diaria, sí, tenemos como estos picos, ¿no? En donde te levantas un día y dices, con todo, y voy a inventar el mundo, y me voy a reinventar a mí mismo y a mi negocio, y otros días que dices, no sé cómo lo voy a hacer. Platicábamos afuera del aire que las redes, el contenido digital y el contenido extraordinario en nuestras empresas era justo eso, extraordinario, ¿no? Era un extra del negocio. Y hoy de repente, por lo menos en mi negocio, y ahorita te cuento cómo lo hicimos,
se vuelve el contenido o el negocio central. Y de repente volteas y de haber tenido una empresa que yo te digo, yo empecé totalmente sola, debo decir que tuve apoyo pues de mis papás en algún momento, no necesariamente económico, pero ninguno de los dos había sido empresario, pero este apoyo, bueno, sí, pues moral, a ver, de entrada de vivir y de comer en su casa, que hoy cómo lo valoras, ¿no? Pero bueno, en realidad empecé sola y era como ir picando piedra y todo esto, y hasta hace un par de meses que inició esto, For You me empleaba a más de 150 personas de manera directa e indirecta con las franquicias. Entonces es un crecimiento en donde lo que quiero decir es que te sientes, si no dueño del nicho, por lo menos muy posicionado, y de repente es una cachetada en donde tienes que cambiar, tienes que reinventarte, y resulta que nuevamente eres de los pioneros, ¿no? Y entonces, bueno, no de los pioneros, sino de los principiantes, quiero decir, en esta industria. Y hay mucha gente que ya lo está haciendo, me refiero a la parte de contenido digital y todo esto, y de generación de lo que hablamos. Entonces, pues lo primero creo que es como darte una sacudida y pensar en arrastrar el ego. Creo que muchas veces cuando tienes a tu empresa, tienes ciertos temas de ego, ciertos temas de lifestyle. En mi caso, amo lo que hago y no me imagino haciendo otra cosa. Entonces, pues bueno, tienes que sacudir estas partes de verlo con más objetividad. Para los que no sepan, y bueno, para contarlo un poco, For You Gym llegó a tener 13 unidades de negocio, además de las unidades de alimentos y Good For You y el detox y todo esto. Y de repente, en un lapso de 2 meses, tuve que tomar la decisión de cerrar los puntos físicos. Esa es la parte que yo, sí, te vas a dar un terror. ¿Cómo lo viviste? La realidad es que platicábamos bueno, ahí en la empresa me decían, ya aviéntate del trampolín, ¿no? Porque todos los días yo amanecía y decía, lo sé, porque los números son fríos. Sí. Los números son fríos, hay que tener en cuenta también ciertas cosas. En mi caso, nos dedicamos a la salud, y creo que esta tiene que ser la premisa, y tener congruencia en los negocios y en nuestra vida es algo muy importante. El modelo con el que nosotros trabajamos, que es un modelo de circuito, lo prohibieron en la IRSA, que es la Asociación Internacional de Clubes y Gimnasios, pues porque claramente es un lugar en donde pasas de un asiento a otro y tienes 10 segundos o menos para pasar, y entonces te vas a llenar de los fluidos y sudor y contacto con otras personas. Entonces era reinventarnos, pero también entender que es esto, ¿no? Es mantenerte congruente en que si vendemos salud, ¿cómo íbamos de repente a abrir y decirles, bueno, pues ahí amontónense, traigan tapabocas y respiren su dióxido de carbono, y si se marean o les pasa algo o tienen insuficiencia cardiopulmonar, nos da igual, ¿no? Entonces era esta parte de ser congruente, de entender también el negocio y de revisar los números fríos, porque a lo mejor las autoridades te pueden decir, abran al 30% y creen su propio protocolo sanitario, pero también es entender la perspectiva del consumidor, que tú y yo somos consumidores. No sé a cuántos restaurantes estés yendo y cuántos gimnasios estés yendo, pero al final no somos una necesidad de un consumo, de primera necesidad. Y bueno, pues fue eso, fue mantenernos bien sustentados en la congruencia del negocio y de mi persona como fundadora del negocio, en decir, quiero seguir compartiendo con mi comunidad, que le llamamos la tribu For You, quiero seguir compartiendo esto que a mí me apasiona y que además sé que le hace bien a la gente, que es ejercicio y salud en estos momentos, pero presencialmente ya no es viable. Entonces, ¿cuánto aguantas? ¿Cómo le haces? Está complicadísimo, y la verdad que esto que cuentas, pues ojalá que nos incentive en este caso a los emprendedores, o analizar ya desde este momento y tener en cuenta que estos cambios en la vida de las pymes son recurrentes, ¿no? Tenemos que estar reconfigurándonos, apretarle reset y volver otra vez a empezar. Creo que esa es la vida y una característica que las pymes en nuestro país tenemos, ¿no? Y tenemos que tener para salir adelante. Y ahorita sí nos pusieron a prueba durísimo con la pandemia, ¿no? Oye, Denise, y Coparmex, por ejemplo, ¿qué función consideras que puede apoyar a las pymes en esta nueva realidad de la pandemia? ¿Cómo consideras que puede ayudar?
Mira, yo creo que es interesantísimo, importantísimo. Obviamente yo soy parte de Coparmex, soy consejera y además soy vicepresidenta, me han dado la oportunidad y me encanta y estoy casada con. Sin embargo, creo que aquí lo que yo transmitiría es, nos falta mucha organización e injerencia política a los ciudadanos, no nada más a las pymes. Entonces, el unirnos, el crear nuevamente esta comunidad, el ser entes políticos, porque eso es lo que es. Sí, vamos, hacemos política diario. Sí, en la buena acepción de la palabra. Y para mí la política es muy importante para dejarla en manos únicamente de los políticos. Si queremos tener cierta injerencia en nuestra sociedad, en nuestra economía, tenemos que hacernos partícipes pues de una organización. Y Coparmex, la verdad es que se alinea con muchos de los valores que yo tengo, creo que uno de los que en la empresa tenemos, y es hacer las cosas, pero hacerlas bien, tomar en cuenta el entorno, y eso es muy importante. Encontrar otras personas que piensan como tú es importantísimo, pero además para mí es la maestría más barata, es la escuela más innovadora. Todos los días te puedo decir que de Coparmex, a través de sus redes, porque además pues estoy en contacto todo el tiempo de manera presencial, esta conversación que estamos teniendo tú y yo, que además te admiro muchísimo, y lo que has hecho y lo que haces en la comisión de pymes y el contacto que tienes con las pymes y con los jóvenes que muchas veces llegan a ti, creo que esta conversación y las conversaciones que tenemos ahí es importantísimo, de eso se aprende. Entonces yo creo que lo primero es agarrarnos de algo que ya está hecho y que además lo hace bien y que lo hace desde hace más de 90 años. Escoger con quién lo quieren hacer. Para mí, pues Coparmex, te digo, se alinea con muchas de las cosas en las que creo y me ha ayudado increíblemente, especialmente en el conocimiento, Carlos. Esa parte de... Oye, es que están los grandes y están los chiquitos y te hablas de tú a tú, y para mí eso cuando entré pues era un sueño, ¿no? Porque mi empresa pues a lo mejor tenía 150 trabajadores, pero luego ves unos que tienen miles, ¿no? Y luego ves gente que además me impresiona que de repente pues son 3 y son autoempleados, pero venden y dices, a ver, a estos les quiero aprender. Entonces, este momento que además hay que estar más receptivos y perceptivos que nunca al conocimiento y estar como esponjas, porque si nos cerramos... Sí, yo creo que esa parte que comentas, Denise, es bien interesante, como en un lugar, que en este caso es Coparmex, podemos encontrar tantas cosas, ¿no? Porque la parte del conocimiento, yo creo que el día que decides abrir una empresa, echas a andar un carrito que nunca se va a apagar, o que deseas que nunca se apague, ese motor. Entonces, en Coparmex lo que encuentras es conocimiento, encuentras experiencia, como dices tú, de empresarios súper reconocidos que tienen empresas maravillosas, y encuentras ese pequeño empresario que empieza con ese sueño, ¿no? Entonces esto que tú le llamas, bueno, o que haces la comparación con una maestría, pues yo creo que es la realidad, realmente es el aprendizaje más grande, ¿no? Y en estos centros, pues la verdad tenemos la fortuna de conocer gente maravillosa y conocimiento, ¿no? Entonces... Son redes, ¿no? Al final de cuentas, si quieres crecer, la red de apoyo es importantísima, y esta red que además es muy accesible. Yo cuando entré a Coparmex pensaba, ¿cómo le voy a hacer para contactar con tal o cual persona? O a lo mejor nada más voy a ir de espectador y tal, y de repente te das cuenta que es una verdadera red que te va sumando, y bueno, yo qué te puedo decir, estoy muy agradecida de haber llegado a este lugar. Sí, clarísimo. Oye, ¿y qué les dirías a las pymes, a la audiencia, de lo que estás haciendo para adaptarte a esta nueva realidad? O sea, ya tenemos la pandemia, estamos viviendo pues ya reglas, estamos viviendo también una incertidumbre de que no sabemos qué es lo que viene, pero ¿cómo te estás adaptando tú, Denise, como empresaria, a este reto? Esta realidad, lo primero que tenemos que darle el golpe, creo que es eso, es una realidad, ya no es pasajero. Lo segundo es que ya no está nueva, ¿no? Entonces, si seguimos pensando que esto es nuevo, pues le das como esta noción del tiempo de, bueno, cuando ya sea permanente me adapto. Y que hay muchas personas que ya están haciendo algo, que desafortunadamente, y lo que tú dijiste, es que cuando eres una pyme y tienes esta responsabilidad, pues con tus trabajadores o contigo mismo y con el país, que creo yo, es un carrito que echas a andar y no vas a parar, ¿no? Entonces, creo que es de los downsides, como yo le llamo, a lo mejor de ser emprendedor, y de las cosas buenas también, karmas, dharmas, de decir,
no lo podemos parar. O sea, no va a haber tiempo de meterte a tu cobija y a lo mejor algunos ya lo hicimos y soltaste 2 lágrimas y después dices, y a darle, ¿no? Entonces lo primero es eso, es entender que ya no es nuevo, entender que tiene que suceder y entender que este fue un futuro que nos empujaron a la fuerza, pero que iba a llegar de cualquier manera. Entonces es ver dentro de tu target y tu mercado y tu nicho, ¿dónde estás colocado? ¿Qué falta en la industria? Porque a mí eso me sorprendió muchísimo. Cuando empecé a hacer esto, dije, bueno, a ver, ¿qué tenía ganas de hacer y no había podido porque no tenía el tiempo? Y ahora te das el tiempo porque te lo das. Todos estamos trabajando al 300%. Y la otra es, ¿qué falta en mi industria? ¿Cómo percibirlo desde el punto de vista de adentro, pero sin ceguera de taller? Y esta patada que nos dio la realidad de tenernos que salir un poquito de nuestro área de confort, ¿no? Sí. Y verlo entonces de afuera y decir, todo lo que yo decía, yo haría esto, si hiciera lo digital, yo haría esto, y he visto que mis consumidores agradecerían esto. Entonces, ¿qué hay que a lo mejor se está haciendo y no se está haciendo suficiente? O de plano no se está haciendo, que por ahí nosotros traemos un proyecto sorpresa, además de todo el contenido y la plataforma digital de entrenamientos y nutrición y todo, pero un proyecto sorpresa que la verdad es un sueño que si no hubiera pasado esto, Carlos, sí, no lo hubiera echado a andar. Sí, así que te empujaron así. Sí, porque te acostumbras y la costumbre es peligrosa, y dicen que los seres humanos somos el ser más adaptable. Por ahí alguien me discutía que la cucaracha y le gané y era el ser humano. Pero al final de cuentas nos adaptamos, pero nos adaptamos a todo. Tú puedes adaptar a la incomodidad, te puedes adaptar a un régimen con el que no estás de acuerdo, y este tipo de sacudidas, como yo le llamo, pues te saca de tu área y es el momento de pensar, ¿no? Sí, y yo creo que es un punto importante esto que comentas para transmitirle a la audiencia de poder decirles hay que prevenir. ¿Por qué? Porque nosotros como pequeños empresarios no tenemos una infraestructura de la industria que tiene departamentos, áreas, fondos, etcétera. Pero las pymes podemos hacer eso en pequeña, ¿no? Pero nunca tenemos un fondo para poder, sí, una contingencia, ¿no? Entonces yo creo que es momento nosotros de saber que somos muy vulnerables económicamente y financieramente a un cambio. Y la otra parte, la parte emocional, ¿no? Lo que dices, vivir, sí, el tema de ese duelo de tristeza, a lo mejor unas horas, ¿no? Pero ¿cómo sacas esa motivación? Porque el día a día, salir en un video con una sonrisa y tratando lo que haces tú, motivar a la gente, el decirle, levántate, haz ejercicio, y este tema, sabiendo que tienes una carga atrás, ¿cómo lo hace? La parte emocional, o sea... Yo creo que los emprendedores que además generamos, y digo, tú tendrás las cifras más a la mano, pero las pymes que generamos, pues, el 72% de los empleados, el 52% del Producto Interno Bruto, y bueno, yo te diría que esas cifras incluso podrían ir más altas. Yo creo que una característica que tenemos es saber eso, es el entender que tu consumidor está esperando algo de ti, y que bueno, en mi caso a lo mejor es más evidente porque por aquí estoy llorando porque cerré una sucursal, y aquí me estoy peleando para que, como dices, estiremos ese fondo de contingencias que no puede ser el mismo de estas empresas gigantes, que también las hemos visto desafortunadamente cerrar, y salgo y entonces tengo que decir, venga, a mí me sirve mucho este autoconvencimiento de lo que externo, el decir, al final de cuentas, es muy importante cómo tú te hables a ti mismo y esta energía, pero yo creo que los emprendedores y todos los que empezamos nada más uno o con un socio, sabes que te dolía la panza y tienes que llegar, porque si no abres, no vendes, ¿no? Y te sientes mal y tienes que ir, y tuviste fiesta y de todos modos tienes que ir. Entonces, es verdad lo que dices, tampoco nos engañemos, las pymes abrimos muchas en México y también cerramos por una falta de organización y de prevención y una falta de cultura, en el que no importa el número de personas que seamos en la empresa, la organización tiene que ser la misma, ¿no? Y por eso estos memes de me voy a dar el premio al mejor empleado del mes, y sí eres el mejor empleado, pero por eso hay que organizarnos. Entonces yo creo que la energía cada quien la tendrá y la podrá transmitir de la manera que mejor convenga, pero los emprendedores somos la fuerza de este país, sí, de verdad. Las pymes. Yo creo que un ejercicio que en lo personal yo hago y a mí me funciona es voltear hacia atrás, ¿no? Cuando nosotros iniciamos con este sueño de echar a andar esta pyme o este emprendimiento,
empiezas de nada, ¿no? Empiezas con esa idea y empiezas a adquirir pequeñas cosas. Cuando volteas después al paso del tiempo, que aunque a veces no traes un peso en la bolsa, a veces ya pagaste y no traes un peso en la bolsa, viene como down así, pero volteas para atrás y te da un orgullo de decir, oye, pues no traigo un peso hoy, pero he hecho un montón y mucha gente está dependiendo de este proyecto y de este sueño que ha compartido contigo, ¿no? Te voy a decir una experiencia que me pasó en este proceso. Soy una persona que tiendo a ver lo perfectible y el punto negro, y creo que eso me ha ayudado a crecer mucho, pero también personalmente es desgastante a veces porque estás viendo únicamente dónde puedes mejorar. Y muchas de las personas que somos así no nos damos el tiempo a veces de voltear y ver lo que hemos hecho, ¿no? O sea, como que estás viendo siempre hacia adelante y a lo mejor no tienes esta retrospectiva de decir, pero mira, y para mí el cortar, y a lo mejor no en tiempo porque como te digo la carreta y como tú dices sigue avanzando, de repente cerramos la parte física, migramos a la parte digital, la comunidad entró mucho más en contacto, habían pasado por For You Gym más de 40,000 personas y de repente empecé a recibir una cantidad de mensajes, digo todos, pero incluso a mis redes personales, una cantidad de mensajes, y de verdad, Carlos, puedo decirte que esto es de lo más increíble que he vivido a nivel personal, como empresaria, pero también como individuo. Como la parte emocional. Sí, esta cantidad de mensajes de me cambiaron la vida, yo tenía un problema de anorexia, gracias a ustedes hice tal, y de repente empiezas a recibir miles de mensajes de gente que se tomó el tiempo, que ahorita poco tenemos, de escribir y decirnos esto, y para mí fue como un parteaguas en decir, era una empresa física sí, pero es mucho más que eso, y sobre todo cuando llegas a cambiar ciertas vidas, no nada más la del staff o la gente que trabaja contigo y que se sumó a tu proyecto, que estaré eternamente agradecida con esta gente, pero la gente que creyó en tu proyecto y que de repente dices, oye, hiciste algo más, para mí ha sido de las experiencias más increíbles, y te juro que todo lo que hemos vivido en este momento vale la pena por haber tenido contacto mucho más real con la gente que te diga gracias, y es un gracias bilateral, ¿no? Y de a veces, digo, en tu negocio de gente que no esperabas, ¿no? Pero yo creo que una parte que habla muy bien de esto es que generabas algo de valor. Generabas valor en tu negocio para la vida de los clientes, ¿no? En este caso de los usuarios o de tu tribu, como les llamas, ¿no? Siempre lo esperas, pero nunca lo sabes. Sí, o sea, o no siempre lo sabes. Esas son de las cosas que hay que tener ojo para estar, oye, no tenía que haber pasado esto y podía haberme enterado, ¿no? Y yo creo que un consejo que les podemos dar a las pymes sería también en los diferentes giros, ¿no? Tú estás en el tema de la salud, yo estoy en otro tema y cada pyme, pero podemos generar algo de valor para nuestros clientes. Y yo creo que esa parte de ciber, la parte financiera, que es un pilar y una estructura fuerte, pero el día de hoy, con tanta generación de contenido, si no hacemos una distinción en lo que les ofrecemos a los clientes, en este caso de valor, pues es más complicado competir, ¿no? Y de valor justificado, ¿no? Porque también estaba leyendo en tus redes, creo que hoy o ayer, no sé qué, pues un tema un poquito en el tema de la salud que explicabas también de esta como falsas comentarios o noticias o cosas que en el medio de la salud nos enteramos, ¿no? Totalmente. Yo creo que es a nuestros consumidores y a la comunidad. Muchos de nosotros tenemos esta idea así de generar riqueza en una empresa, pero la realidad es que, digo, yo lo he visto con tu café y que tiene toda esta parte del fair trade y de pagar lo justo y platicamos ayer con Lenin y cómo poder mejorar tu entorno, y de verdad que eso lo nota la comunidad, lo nota el consumidor, y finalmente, pues sí, se cierra la pinza porque vas a vender y vas a crear, pero vas a ir mucho más allá de nada más querer vender un producto. Y lo que decía yo ayer, ¿no? Hay que tener ética, hay que tener conocimiento, hay que ser justos con lo que quisiéramos recibir como consumidores. Yo creo que en la parte que yo hago así como un corte o donde yo hago una referencia es en dedicarte a lo que te apasiona, porque tú lo transmites, ¿no? En este caso, cuando tienes esta energía y esto lo transmites cuando hablas de tu sueño, ¿no? Entonces yo creo que esa parte
la gente lo siente a través de la cámara, a través de donde sea, se lo transmitimos. No, pero es que es la realidad. Sí. Entonces yo creo que esa parte de identificar estos talentos que tenemos y estas fortalezas y dedicarnos a eso, ¿no? Totalmente. No sé si nos puedas compartir, Denise, tus redes sociales para que la gente también siga, y más en estas... Sí, y lo que estamos haciendo, la realidad es que ahorita esto me ha permitido y nos ha permitido como equipo poder alcanzar a más personas y ampliar la tribu, en donde la gente con 15, 30 minutos en su casa, en calcetines, en calzones con los niños, en la noche, en la madrugada, puede hacer ejercicio. Y hemos roto paradigmas propios de decir, mira, sí puedo hacer ejercicio en mi casa. La bicicleta que tenía ahí no tiene que ser necesariamente un perchero. El romper estos paradigmas ha sido poderosísimo, pero en conjunto como comunidad. Y nuestro producto cuesta 299 pesos al mes, tienes asesoría nutricional, tienes clases diarias todos los días, material nuevo, contenido nuevo, y además estamos empezando, esto se va a poner muy bueno y mejor, y la realidad es que ojalá que las empresas también volteen a ver y entiendan la importancia, no nada más por la norma 35, que ahí se las dejo para el siguiente tema, pero para que revisemos la importancia de este wellness corporativo que va a nivel psicológico y corporal de nuestros trabajadores y podamos darles este tipo de servicios, ¿no? Oye, sí. con un link te doy salud para ti, para tu familia, asesoría nutricional, coaching de vida, una clase diaria que la puedes hacer cuando quieras, con tu familia, con quien quieras, y que el empleador va a ver los beneficios que tenga el colaborador, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo. Te digo, se va a poner mejor, pero por ahora nuestra plataforma está sumamente amigable. Y si entran a 4ugym, 4ugym.com, ahí está súper fácil y les digo, a prueba de Denise, porque yo quiero entrar de cara así, que ya salgan y sepan qué hacer. ¿Cuáles son las redes que tiene? Estamos como 4ugym, así, en todas las redes, Facebook, YouTube es nuestro canal, Instagram y Twitter, que en Twitter le damos poco porque somos más amigables que la comunidad que se ha hecho ahí, pero ahí estamos en todos. Y yo soy Denise Pérez for You Gym, ahí para que estemos en contacto, y la verdad es que la reviso yo personalmente y siempre estoy ahí por sí, porque la gente de repente se acerca y me pregunta cosas que a lo mejor no quiere poner en una marca, así que claro. Ahí estamos. Pues muchísimas gracias, Denise, por tu tiempo, que es muy valioso. Gracias. Queremos agradecer a Coparmex, queremos agradecer a Núcleo y a la Secretaría de la Juventud que nos permite este espacio, y pues esperemos que haya sido de valor esta información, esta plática que tuvimos con Denise, así que muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.